Ser un puente, como decía la canción que estaba de fondo, porque vamos a utilizar el micro de Argentinos sin Domesticar TV para conectar o ser un anexo junto con el bloquecito de deportes que viene dentro de un rato. Con Omarcito, se prepara Omarcito Giorgi para hablar de deportes. Vamos con heladería Polo Brickman que presenta hoy a Beto Gaitán, el profe hablando de historia, pero en este caso el origen diverso del fútbol argentino. Futboleros, ¿quieren saber un poquitito de historia? Lo vemos y lo compartimos juntos al profe Beto Gaitán. Dale. Muy buenos días y estamos entonces en una columna más de Argentinos sin Domesticar TV. Como siempre, buscando ese lado B de la historia e indagando y tratando de divulgarles a ustedes algunos aspectos de la historia argentina que hacen a nuestra identidad, a nuestro arraigo cultural, a eso que nosotros denominamos el gen argento. ¿Por qué los argentinos somos como somos? Quizás es una pregunta que nunca tendrá una respuesta cabal o definitiva. Pero sí podemos decir que uno de los fenómenos culturales, sociológicos más importantes de la vida de los argentinos lo constituye el fútbol. No es solo una actividad deportiva en sí, lo es obviamente, pero no la única. Para el argentino el fútbol es un fenómeno cultural y quizás cómo explicar este concepto tenga que ver en el origen, en la diversidad del origen del fútbol argentino. Es decir, de dónde nacieron los distintos clubes, al menos los más importantes, porque hay miles en Argentina. En cada comunidad, en cada ciudad, en cada pueblo hay un club de fútbol creado por un grupo de personas, pero que se dedican a alguna actividad determinada. Miren, hoy vamos a hablar del origen del fútbol argentino a partir de fundados por británicos, fundados por escuelas y colegios, fundados por actividades como el ferrocarril, fundados por actividades como la industria y el comercio, o el puerto y el comercio marítimo, o las comunidades, diversas comunidades inmigrantes, o los mismos barrios de distintas ciudades. Cada uno de ellos ha sido un disparador, un generador que dio origen a distintos clubes, que hoy son quizás los más importantes de nuestro fútbol, de este fenómeno sociocultural llamado fútbol, el fútbol argentino. Los primeros, los más antiguos, fundados por los británicos, y ahí tenemos al clásico Alumni Athletic Club o el Lomas Athletic Club. Estos fueron fundados por los inmigrantes, por colegios de inmigrantes ingleses que estaban instalados acá en Argentina, de fuerte raigambre cultural y social aún en el día de hoy, en principales ciudades como Buenos Aires, y que dieron origen a los clubes que hemos mencionado. Otras escuelas y colegios, pero ya no de origen británico, también van a dar origen a clubes importantes. Uno que nació en el barrio de La Boca, que luego se fue del barrio de La Boca, es River Plate. Y River Plate va a ser el origen, va a fusionarse a partir de dos clubes que van a ser el Santa Rosa y la Rosales del barrio de La Boca, a partir de alumnos que iban a distintos colegios en esos lugares. Otro de los clubes importantes es el Newell's Old Boys de Rosario, uno de los clubes más protagonistas de uno de los clásicos más importantes del fútbol argentino en la actualidad. El club Newell's Old Boys va a ser creado por Isaac Newell, que era director del Colegio Anglicano de la ciudad de Rosario. De ahí la denominación Newell's Old Boys, en inglés significa algo así como los chicos del viejo Newell's, creado, como dijimos, el director del Colegio Anglicano de la ciudad de Rosario en la provincia de Santa Fe. A partir del ferrocarril, el ferrocarril también como fenómeno de transporte, de comunicación, de llegada de lo que se denominaba la civilización al resto del país, va a dar origen también a distintos clubes importantes de la historia del fútbol argentino. Ferrocarril Oeste en el barrio de Caballito o el Central Córdoba en Santiago del Estero. Son dos clubes sumamente importantes y antiguos que surgieron a partir de la influencia de los trabajadores del ferrocarril. Después tenemos en la industria del comercio
Los trabajadores de la industria y el comercio también fueron protagonistas en la creación de clubes importantes del fútbol argentino. Por ejemplo, Lanús en la provincia de Buenos Aires o Banfield también en la provincia de Buenos Aires. Surgen a partir de estos trabajadores de la industria y del comercio. Empleados de industria y comercio, esa sería la denominación correcta. También a partir del puerto y la actividad del comercio marítimo van a surgir importantísimos clubes del fútbol argentino. Uno de los más importantes, el más popular de la Argentina, Club Atlético Boca Juniors, va a surgir a partir de la influencia de empleados del puerto de La Boca en el Riachuelo que eran inmigrantes de origen genovés. De ahí la denominación Geneise, que es una derivación de la palabra genovese, misturada con una pronunciación en castellano, va a dar origen a una de las denominaciones del Club de la Ribera, el Geneise. También en esa actividad de la industria del puerto y del comercio marítimo va a surgir el otro grande de la ciudad de Rosario en la provincia de Santa Fe, Rosario Central, aquel que protagoniza el clásico, uno de los clásicos más apasionantes del fútbol argentino, junto con Newell's Old Boys. ¿Se acuerdan? El creado por el director Isaac Newell del Colegio Anglicano. A partir también de las comunidades inmigrantes van a surgir importantes clubes. Uno, San Lorenzo de Almagro, ese club creado por el cura salesiano Lorenzo Massa, el Club de los Cuervos, como también se lo denomina. ¿Por qué? Porque justamente era una denominación que surge a partir de que estos curas, que les gustaba jugar al fútbol, que invitaban a los chicos a jugar al fútbol para sacarlos de las calles de las distintas problemáticas, usaban las sotanas largas, sotanas negras, y entonces popularmente se los empezó a llamar los cuervos. Pero también es creado por curas de origen italiano, salesianos, el padre Lorenzo Massa. Argentino Juniors también va a ser uno de los clubes semilleros del mundo, como se lo conoce, va a ser creado por inmigrantes de origen español e italianos. Y por último tenemos los clubes creados por los barrios, surgen de los barrios mismos. Uno de ellos va a ser justamente Huracán, en el barrio Parque Patricios, en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de La Quema, en sus orígenes, en el lugar donde se quemaba la basura de gran parte de la ciudad de Buenos Aires. Ahí va a surgir entonces Huracán, el del Globito. Y también el Club Independiente de la ciudad de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires, ciudad industrial. Y ese club surge en un barrio también, pero con una particularidad. Aquí se hace presente también el conflicto generacional, porque en sus orígenes Independiente es un club creado en Avellaneda por un grupo de jóvenes que querían independizarse del club de los mayores. Por eso se separan y van a formar su nuevo club con el nombre Independiente de Avellaneda, uno de los grandes del fútbol de América. Entonces, de esta manera queremos explicar la diversidad del origen del fútbol argentino. Y hay muchos casos, ¿no? El Racing Club del mismo Avellaneda, por eso Avellaneda, la ciudad de Avellaneda, la provincia de Buenos Aires, se le llama la capital del fútbol. En menos de 100 metros hay dos grandes estadios de dos clubes populares. Dijimos, para repasar, la diversidad del origen del fútbol argentino, a partir de inmigrantes o influencia de los ingleses, de escuelas y colegios, del ferrocarril en sí, de los empleados de la industria del comercio, de los obreros del puerto y del comercio marítimo, de las comunidades de inmigrantes, de diversas comunidades de inmigrantes, y por último de los barrios. De esta manera queríamos explicar de dónde nace este concepto de que el fútbol en Argentina no es solo una actividad deportiva, sino un fenómeno sociocultural aglutinante que marca la identidad de los argentinos. Como siempre, esperando que les haya gustado, aprovechamos para saludarlos y los invitamos para que el próximo martes nos volvamos a encontrar hablando un poquito de la historia de nuestra querida Argentina. Chao.
Oh, gracias, Beto, gracias. Excelente. Resumen un poquitito de cómo nacieron, cómo surgieron, cuál fue el origen de los equipos de fútbol aquí en nuestro país. Y de allí empezaron a derivar los nombres, los apodos también